¿Alguna vez te has detenido a pensar que la mayor transformación puede nacer de la mayor humillación? Prepárate para conocer la escalofriante historia del juez Emilio Reyes, un hombre cuya rutina fue quebrada por un acto de prejuicio brutal, llevándolo a un momento de inflexión que cambiaría para siempre la faz de la justicia. Lo que vivió esa mañana no fue solo una agresión personal, sino la chispa que encendió una revolución. Si crees que la justicia divina opera de maneras misteriosas y poderosas y que las historias de superación pueden realmente tocar el alma, quédate con nosotros. Esta es una de esas narrativas que necesitas escuchar hasta el final. Y mientras la verdad se revela, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué lugar nos estás viendo? Aquel día amaneció para el juez Emilio Reyes con la promesa de una rutina familiar, casi un ritual. Él, un hombre latino de mediana edad, con mínimo 160, la experiencia de años dedicados a la toga, caminaba con la gravedad de quien carga el peso de las leyes y de las vidas. Cada paso hacia el Tribunal Federal de San Diego era un eco de su pasión por la justicia, un propósito que moldeaba su existencia. El bullicio matutino en el vestíbulo, el aroma del café, el tintineo de los pasos apresurados, todo esto componía el escenario de un día que, en su mente, sería una jornada más en la búsqueda del derecho. No había, en ese instante, ningún presagio de que la normalidad se haría pedazos. Emilio estaba a punto de pasar por el control de seguridad, su insignia de juez federal en mano, cuando la figura del oficial Wilson Morris apareció, imponente e inesperada. Morris, un corpulento guardia de seguridad con un semblante duro, le barrió el paso. El juez Reyes, con su postura tranquila y la distinción inherente a su vestimenta, intentó disipar la tensión con un gesto de saludo, pero el oficial parecía inmune a cualquier cordialidad. Había algo, en el aire, una energía pesada que no encajaba con el inicio de la mañana, un presentimiento de que la conversación que comenzaba no sería sencilla. Aún con la calma habitual de quien lidia con el estrés de los tribunales diariamente, el juez Reyes sintió un escalofrío. Aquel hombre frente a él, el oficial Morris, parecía decidido a no reconocer su autoridad, su identidad. Era como si la dignidad que él había construido a lo largo de los años fuera irrelevante para Morris, quien insistía en preguntar quién era, a pesar de tener la insignia justo frente a él. Reyes, entonces, presentó su identificación judicial federal, un gesto que en cualquier otra situación habría sido suficiente para disipar cualquier malentendido. Él esperaba que la situación se disolviera allí, que el sentido común prevaleciera, pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin palabras. Morris, con una actitud de superioridad ostensiva, simplemente tomó la insignia de las manos del juez Reyes y se la guardó en el bolsillo, negándose a devolverla. Era un acto de claro irrespeto, una provocación directa que Reyes sintió como una bofetada. El oficial, con una sonrisa de burla mal disimulada, mencionó una revisión aleatoria, y aún tuvo la osadía de insinuar que Reyes podría estar escondiendo algo en el cabello. La rabia comenzó a burbujear dentro del juez, un calor que subía lentamente por su pecho, pero que él, por hábito y por principio, se esforzaba por contener. La humillación estaba lejos de menos sin terminar. Con la insignia aún en el bolsillo de Morris, otros dos oficiales se unieron a él, formando un cerco. Sin que el juez Reyes tuviera ninguna oportunidad de reaccionar físicamente, fue conducido a una sala de seguridad aislada, un cubículo sin ventanas, donde la atmósfera parecía sofocante. Sus protestas, sus declaraciones de que esa acción era completamente ilegal, fueron recibidas con el silencio indiferente de los hombres. Él sintió el peso de la injusticia, una sensación que conocía de su trabajo, pero que, irónicamente, nunca había experimentado de forma tan personal y abrumadora. Allí dentro, la orden fue directa: siéntese. Reyes por un momento pensó en resistirse, pero se dio cuenta de que cualquier confrontación física sería inútil y solo empeoraría la situación. Se sentó, pero su mente bullía. Lo que vino a continuación fue un acto de pura deshumanización.
Con cortadoras eléctricas, Morris se acercó y sin ninguna ceremonia o consideración, comenzó a afeitar la cabeza del juez Reyes. Mechones de su cabello caían al suelo, cada hilo un símbolo de su dignidad siendo despojada. Mantuvo la compostura, sí, pero por dentro, una furia contenida crecía, transformando el silencio de aquella sala en un grito mudo, una premonición. La frase que le vino a la mente fue: «Es la calma antes de la tormenta». Con el cuero cabelludo visiblemente rapado y la piel irritada por el corte agresivo, el juez Reyes abandonó la sala de seguridad. La dignidad herida, la humillación aún fresca en la memoria, caminó por los pasillos del tribunal, cada paso un esfuerzo por mantener la postura. Los mechones de cabello que aún debían estar pegados a su ropa, los resquicios de la violencia sufrida, eran un cruel recordatorio de lo que había sucedido. Sentía la mirada curiosa, quizás impactada, de algunos empleados y abogados que se cruzaban en su camino, pero no se detuvo. Su enfoque ahora era la sala 3B, el escenario donde la siguiente parte de aquel día inesperado se desarrollaría. Al abrir las puertas de la sala 3B, donde presidiría el juicio, Estado de California contra el Departamento de Policía de San Diego, un caso que ya era pesado por sí mismo, involucrando acusaciones de uso excesivo de fuerza y violación de derechos civiles. Un silencio atónito se apoderó del ambiente. La sala, antes llena de bullicio y expectativas, ahora parecía haberse detenido en el tiempo. Todos los ojos se volvieron hacia el juez Reyes, y la imagen del respetado magistrado, ahora vulnerable y expuesto, con la cabeza rapada, causó un choque visible en todos los presentes. Era como si la humillación impuesta a él se hubiera extendido por cada rincón de aquella sala. Con una determinación inquebrantable, el juez Reyes caminó hasta el estrado. No aceptó ayuda de nadie para vestir su toga, un gesto simbólico de que, a pesar de la humillación, su autoridad permanecía intacta, quizás incluso más fuerte. Mientras la vestía, sintió el pesado tejido sobre sus hombros, un recordatorio del poder que la justicia representaba, un poder que ahora, más que nunca, pretendía usar. Sus ojos, antes de fijarse en los papeles, hicieron un rápido escaneo de la sala, y fue entonces cuando lo vio. Cerca de la puerta lateral, el oficial Wilson Morris estaba parado, rígido como una estatua. En el momento en que los ojos de Morris se cruzaron con los del juez Reyes, una palidez cubrió su rostro. El reconocimiento fue mutuo, y el impacto en el semblante de Morris era casi palpable. Aquel era el juez que él había humillado brutalmente horas antes. El juez Reyes percibió el cambio en la expresión del oficial, y un sentimiento de control, frío y calculado, comenzó a llenar el espacio donde antes había la furia contenida. Aquel día aún reservaba muchas sorpresas para todos allí. El juicio comenzó, y el juez Reyes escuchó los testimonios iniciales, con una atención que parecía común, pero no lo era. Cada palabra dicha en el tribunal resonaba de forma diferente, para él aquel día. Sus ojos, de vez en cuando, se desviaban hacia la esquina donde el oficial Morris estaba. El malestar de Morris era visible. Se movía, evitaba la mirada del juez, y a cada minuto que pasaba, la tensión en su cuerpo aumentaba. Reyes observaba todo, absorbiendo cada detalle, cada reacción, mientras la calma que él proyectaba escondía una mente que trabajaba incansablemente, conectando los puntos. Después del segundo testimonio, el juez Reyes pidió un breve receso. El silencio que se instaló en la sala era diferente del inicial. Ahora era un silencio cargado de expectativa, como si todos sintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Él bajó del estrado, su toga moviéndose suavemente, y caminó hacia Morris. Cada paso era deliberado, calculado, y la expresión en el rostro del juez era de una frialdad que cortaba el aire. Morris palideció aún más, sabiendo que el momento del ajuste de cuentas había llegado. El juez Reyes se detuvo justo delante del oficial Morris. Su voz era baja, pero firme, y llevaba un peso que hizo que Morris retrocediera un paso, aún sin moverse. No gritó, no hizo un espectáculo, solo reveló, con una precisión quirúrgica,
que tenía conocimiento de nada menos que 12 quejas oficiales contra Morris. 12. Cada una de ellas, recalcó, había sido descartada o enterrada a lo largo de los años. Una prueba flagrante del fallo del sistema al lidiar con la mala conducta. Con cada palabra, la respiración de Morris se acortaba. Sus ojos mostraban un miedo que intentaba, en vano, ocultar. Reyes no dio espacio para la argumentación. Sin dudar, su voz ahora un poco más alta, pero aún controlada, anunció la suspensión inmediata de Morris. El shock se extendió por la sala, una ola silenciosa que afectó a todos. Y no se detuvo ahí. El juez informó que Morris sería objeto de una investigación federal por violaciones de derechos civiles, y la gravedad de esas palabras parecía succionar el aire del ambiente. En un golpe final, ordenó que el oficial fuera escoltado fuera de la sala, esposado. La escena se desarrolló ante los ojos de todos, un cruel recordatorio del poder de la ley, cuando se usa para corregir la injusticia. Y Reyes hizo hincapié en que esto no sucedía solo porque él era un juez, sino porque era un ciudadano, y el tribunal era suyo también. La destitución de Morris, aunque silenciosa en su ejecución, fue como un temblor que se extendió por toda la sala del tribunal. La atmósfera cambió, y lo que antes era un espacio de procedimientos fríos y reglas establecidas, se transformó en un ambiente de introspección. Las personas ya no solo observaban un caso, estaban presenciando un momento de rendición de cuentas palpable, una ruptura en la rutina que forzaba a todos a confrontar la realidad de la injusticia y el abuso de poder. El aire parecía más ligero, pero al mismo tiempo, más denso, cargado de un nuevo tipo de energía. Mientras Morris era escoltado fuera, esposado, el juez Reyes observaba, pero su mente ya estaba adelante. Aquel acto, por más impactante que fuera, era solo el comienzo. Él sabía que la humillación que había sufrido no era un incidente aislado, sino un síntoma de un problema mucho mayor. Aquel día, que comenzó con una agresión personal, se estaba transformando en un catalizador para un cambio que él, Emilio Reyes, estaba determinado a liderar. La furia inicial se había transformado en una resolución inquebrantable, un compromiso profundo con la justicia que iba más allá de su propio dolor. El apoyo de la comunidad no tardó en llegar. Durante el receso, el padre Domínguez, una figura respetada por su incansable labor en defensa de los derechos civiles, se acercó al juez Reyes. En sus manos, traía una lista de nombres, un silencio elocuente de tantas otras víctimas de abusos similares. Aquel gesto sencillo pero cargado de significado, conmovió profundamente al juez. No era solo sobre él, Emilio Reyes, era sobre todos aquellos que, de alguna forma, habían tenido sus voces silenciadas, sus dignidades heridas. El incidente en su propia persona había, de forma inesperada, abierto las puertas para la voz de muchos otros. Paralelamente, informaciones de la Oficina de Derechos Civiles Federal comenzaron a circular, confirmando lo que Reyes ya intuía. El incidente en su persona se había viralizado. La historia de un juez federal, teniendo su identidad cuestionada y su cabeza rapada por un guardia de seguridad prejuicioso, resonó fuerte. Las redes sociales bullían, los medios de comunicación informaron, y la indignación popular tomó una proporción inesperada. Aquella humillación personal, transmitida a escala global, amplificaba la necesidad de una respuesta, de un cambio que trascendiera el caso individual y alcanzara las raíces del problema. Después del receso, el juez Reyes regresó a la sala del tribunal, pero esta vez, sin su toga. Fue un acto simbólico, un despojo que hablaba más alto que cualquier discurso. Sin el atuendo que lo distinguía, se presentó no solo como el juez, sino como Emilio Reyes, un ciudadano que había experimentado la injusticia en su propia piel. La sala quedó en un silencio absoluto, y la expectativa flotaba en el aire, tan densa que casi se podía tocar. Se posicionó en el centro, mirando cada rostro, absorbiendo la atmósfera de pura atención. Su voz, cuando comenzó a hablar, era tranquila, pero cargada de una determinación inquebrantable. Anunció lo que llamó la Reforma Reyes. No era un simple cambio de reglas,
sino una serie de políticas destinadas a desmantelar las estructuras de prejuicio y abuso dentro del sistema. La primera medida: capacitación obligatoria sobre prejuicios para todo el personal del tribunal. Enfatizó que la educación era el primer paso para erradicar la discriminación, para que nadie más fuera juzgado por el color de su piel o por su apariencia. La reforma Reyes iba más allá de la capacitación. El juez Reyes prosiguió, su voz resonando con convicción, anunciando la implementación de evaluaciones psicológicas rigurosas para todo el cuerpo de funcionarios del tribunal. Explicó que la salud mental y el comportamiento ético no eran opcionales, sino pilares esenciales para quienes detentaban poder. La idea era identificar e intervenir en desvíos de conducta antes de que se transformaran en incidentes como el que él mismo había experimentado. No era un castigo, sino una forma de garantizar la integridad y la confianza en el sistema. También habló sobre la creación de canales anónimos de denuncia, garantizando que cualquier persona que presenciara o sufriera discriminación pudiera manifestarse sin miedo a represalias. La ausencia de un sistema seguro de denuncias, señaló, era una de las razones por las que tantos casos de mala conducta eran enterrados. Finalmente, Reyes anunció una política de tolerancia cero para la discriminación, dejando claro que cualquier acto de prejuicio sería investigado y castigado con la máxima severidad. Aquel tribunal, prometió, sería un ejemplo de igualdad y respeto para todos. El juez Reyes no se detuvo ahí. Su voz resonó en la sala, cargada de una promesa que iba mucho más allá de los muros de aquel tribunal. Prometió llevar aquella reforma a todas las esferas del gobierno. No era una intención vacía, sino un compromiso solemne, un juramento de que lo que le había sucedido, aquella humillación pública e innecesaria, jamás volvería a ocurrir con nadie. Aquel incidente personal, doloroso e injusto, sería la semilla de un cambio sistémico, un legado que transformaría la forma en que la justicia era percibida y aplicada. La emoción en la sala era palpable, casi eléctrica. Las personas, que momentos antes asistían a un juicio, ahora veían la materialización de la esperanza ante sus ojos. Las palabras del juez Reyes eran como un bálsamo para las heridas abiertas por la injusticia, un grito de que el poder estaba siendo finalmente redirigido para proteger a los más vulnerables. Él no estaba solo prometiendo cambios abstractos. Estaba actuando, usando su posición, su experiencia y el propio dolor que sintió para desmantelar un sistema viciado, para garantizar que la dignidad de cada individuo fuera respetada, sin excepciones, y que la igualdad no fuera solo un concepto, sino una realidad vivida por todos. Las palabras del juez Reyes resonaban en la sala 3B, y no eran solo leyes o procedimientos, eran la expresión de una verdad vivida. Miraba a la gente, abogados, empleados, el 130 público, y cada uno allí parecía conectar con la vulnerabilidad que él había expuesto, pero también con la fuerza de su reacción. Aquella mañana, que comenzó con la brutalidad de la humillación, se transformó, ante los ojos de todos, en un símbolo de resistencia y de un compromiso inquebrantable con la justicia, una justicia que no se callaría ante ningún tipo de abuso de poder. El peso de la toga, que él había dejado de lado, no disminuía su estatura, por el contrario, la hacía aún más imponente. Al hablar sin ella, rompía las barreras del formalismo, invitando a todos a verlo no solo como un magistrado, sino como un ser humano que sintió en carne propia el dolor de la discriminación, la autenticidad de su postura, la claridad de sus palabras y la firmeza de su voz crearon un impacto que trascendió el momento, plantando una semilla de esperanza en cada uno que lo escuchaba. La decisión de Reyes de quitarse la toga fue un golpe en el estómago de la formalidad, una ruptura intencional de las barreras que a menudo alejan la justicia del pueblo. Quería que el mensaje fuera claro. El tribunal ya no sería una fortaleza impenetrable, donde solo los privilegiados tenían voz. Quería que se convirtiera en un espejo, reflejando la realidad y las necesidades de cada ciudadano, un lugar donde la dignidad de todos fuera vista y respetada, sin filtros ni prejuicios. Esa imagen del juez, sin su vestimenta tradicional,
hablaba por sí sola, un grito silencioso por una justicia más humana. La promesa de que la justicia, ahora con un rostro, apenas está comenzando su viaje transformador, no era una frase vacía. Era el compromiso de un hombre que sintió en carne propia la injusticia, y por eso, estaba decidido a hacer la cara de esa transformación. Era el inicio de una batalla, sí, pero una batalla por la equidad, por el respeto, por un sistema que realmente sirviera a todos. La gente en la sala del tribunal sintió la autenticidad de sus palabras, la profundidad de su convicción. No era un discurso político, era el alma de un juez hablando, de un ciudadano herido que se negaba a doblegarse. El juez Reyes, al concluir su pronunciamiento, permaneció allí, en el centro de la sala, sin su toga, permitiendo que el mensaje de vulnerabilidad y poder se fijara. No hubo aplausos estruendosos, ni gritos de euforia. Lo que siguió fue un silencio reverente, un eco de la profunda emoción que había llenado el espacio. Cada persona en la sala, desde el fiscal hasta el más simple de los empleados, sintió el peso de aquel momento, la seriedad de aquel compromiso. Era como si el aire estuviera cargado de una nueva y palpable esperanza, una que nacía del dolor y la superación. Aquel día no sería olvidado. Comenzó con la brutalidad de la discriminación, la humillación de un hombre en su dignidad más íntima, y terminó con la promesa de una justicia más inclusiva. La jornada del juez Emilio Reyes, de víctima a catalizador de cambio, fue una prueba de que la verdadera fuerza no radica en imponer el poder, sino en usarlo para corregir las injusticias. La imagen de él, con la cabeza rapada, pero con la voz firme y la mirada decidida, quedó grabada en la mente de todos, un símbolo de que la transformación, a veces, comienza donde menos se espera. La reforma Reyes no era solo un conjunto de reglas, sino el reflejo de una profunda convicción. El juez Reyes sabía que la justicia no podía ser solo un concepto abstracto, distante de la realidad de las personas. Necesitaba tener un rostro, una voz, una capacidad de moldearse a las necesidades de los más vulnerables. Aquella mañana, con su dolor y humillación, fue la prueba de que incluso las instituciones más sólidas podían albergar sombras de prejuicio, y que la luz necesitaba ser proyectada sobre ellas, sin miedo. Su experiencia personal, tan dolorosa, se transformó en una herramienta poderosa. Al exponer su propia vulnerabilidad, abrió el camino para que otros se sintieran seguros de hablar. La empatía que generó no provino de un lugar de superioridad, sino de la vivencia compartida de una injusticia. Esa fue la verdadera fuerza de aquel momento, la humanización de la justicia, la prueba de que un juez, antes de ser un cargo, es un ser humano con la capacidad de sentir y de luchar por un mundo más justo. El impacto de aquel día trascendió las paredes del tribunal. La historia del juez Emilio Reyes no era solo sobre un hombre que había superado una humillación, era sobre la valentía de transformar el dolor personal en un motor para el cambio colectivo. Las personas que escucharon sus palabras, o que supieron de su actitud, no pudieron quedar indiferentes. Aquel incidente, que podría haber sido solo un caso más de abuso de poder enterrado, se convirtió en un grito de alerta, una inspiración para que otras voces, antes silenciadas, comenzaran a resonar. Su determinación de llevar la reforma Reyes más allá del tribunal demostró un compromiso inquebrantable. No era una medida paliativa, sino un plan ambicioso para redefinir la cultura dentro de las instituciones. La promesa de que lo que le había sucedido jamás volvería a ocurrir a ninguna otra persona era la verdadera esencia de su lucha. No buscaba venganza, sino justicia y prevención, garantizando que la dignidad humana fuera el pilar de todas las acciones y decisiones. El desenlace de aquel día, con el juez Reyes anunciando sus reformas, no tuvo nada de mágico o grandioso en el sentido cinematográfico. Fue una superación que brotó de la cruda realidad, del dolor de un hombre que se negó a ser silenciado. La fuerza de aquel momento radicaba en su simplicidad, en la veracidad de un ser humano usando su voz y su posición para luchar por algo que, antes de aquella mañana, quizás nunca imaginó que sería su propia batalla. Fue natural, humano, y por eso, tan profundamente inspirador.
Aquella sala del tribunal, antes un mero escenario para el desarrollo de casos, se había transformado en un espacio de renovación, un lugar donde la esperanza de una justicia más igualitaria cobró vida. La imagen del juez Reyes, sin toga, con la cabeza rapada, pero con la voz firme, se convirtió en un hito. Ya no era solo el magistrado, era el ciudadano que se levantaba contra el prejuicio, mostrando a todos que la verdadera autoridad reside en la integridad y en la valentía de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Aquel día terminaba, pero el impacto de lo que le sucedió al juez Reyes apenas comenzaba a reverberar. No fue un final de cuento de hadas, sino la construcción de un camino real, un recorrido donde la justicia cobraba un nuevo significado. La superación de Emilio no provino de un poder oculto o de un giro milagroso, sino de la decisión de un hombre común de usar su dolor como combustible para una transformación mayor, algo que cualquier persona, en su propia esfera, podría inspirarse a hacer. La lección que dejó era clara. La justicia no se confina solo a los tribunales o a los libros de leyes. Reside en las actitudes diarias, en la valentía de confrontar el prejuicio y en la resiliencia de quien se niega a aceptar lo que está mal. Aquel día, para el juez Emilio Reyes, fue un renacimiento, no solo para él, sino para la propia idea de que la justicia puede, de hecho, tener un rostro humano y transformador. El tribunal ya no sería solo una fortaleza, impenetrable y distante para la mayoría. Ahora, prometía ser un espejo, reflejando las caras de la sociedad, sus dolores y sus esperanzas. La justicia, antes vista como una entidad fría e imparcial, ganaba un rostro, el rostro del juez Emilio Reyes, un rostro que había sentido en carne propia la injusticia, pero que se había levantado para transformarla en un motor de cambio. La jornada no terminaba allí, ese día, sino que apenas comenzaba, y la dirección era clara, hacia un sistema más humano y equitativo. Con la sensación del deber cumplido y la convicción de que algo mayor había sido iniciado, el juez Reyes abandonó la sala del tribunal. La dignidad restaurada, no por una reparación mágica, sino por la fuerza de su propia reacción y por la creencia inquebrantable en la justicia. Lo que le había sucedido fue un catalizador, y la semilla de la reforma Reyes estaba plantada, lista para crecer y florecer, garantizando que la justicia, de hecho, se convirtiera en un camino transformador para todos.